Este vídeo tiene muchos entre comillas, porque ¿qué significa realmente mejorar en el 80% la vida sexual? Hay muchas formas de mejorar la vida sexual, ¿no? Suponiendo que tú tienes un problema específico, suponiendo que tú tienes otro problema, suponiendo que tu problema como tal no es un problema derivado de un desajuste hormonal o de un hipogonadismo, sino que es el tamaño de tu pene. Eh, Tiene muchas entre comillas el título, no te voy a mentir. No es un clickbait. Yo te voy a hablar de los diferentes puntos a tener en cuenta, por supuestísimo que sí. Y sobre todo de los tiempos y lo que vas a tardar en realmente obtener una mejora sexual dependiendo de aquella faceta en la que quieres mejorar, en la que tú consideras o tienes un problema, ¿no? El anillo de Dios, ya lo sabemos, esto no lo tendría ni que repetir, pero bueno, igual es el primer vídeo que ves sobre el anillo de Dios o el segundo, entonces no tienes mucha información, es totalmente comprensible decir que en mi canal tengo muchísimos más vídeos sobre el anillo de Dios y otros tantos productos de mejora sexual masculina, pero vamos a tratar este como si fuera uno de los primeros que ves. Si no el primero, pues el segundo, no pasa nada. El anillo de Dios sirve principalmente para mejorar los niveles de testosterona en los hombres. Es un anillo que tiene zinc y cobre, da igual donde quede el zinc, da igual donde quede el cobre. Hay gente que dice, uy, pero el zinc y el cobre, ¿cuál tiene que quedar arriba de cuál? Da igual, lo importante es el magnetismo que producen entre estos dos. Puedes comprar el anillo de Dios, por cierto, en anillodedios.com, lo tienes en la descripción. Y envían a todas partes, da igual si eres de un sitio o del otro, da igual, envían a todas partes. Si eres de Estados Unidos, de Sudamérica, de España, da igual, envían a todas partes. Y una vez dicho ya esto, ¿vale? Vamos con lo verdaderamente importante. Sirve para mejorar los niveles de testosterona. Si tú eres una persona que está todo el día en el sofá, así desganada, que no quiere hacer nada, que se levanta por la mañana y sigue con sueño aunque haya dormido 10 horas, va por la calle y está cansado, está que quiere dormir más, o vas al colegio o vas a la universidad y estás con sueño, o vas al trabajo y estás constantemente cansado, bueno, pues son cosas a tener en cuenta, indicadores de que probablemente tienes un problema hormonal, de que tienes un problema de baja testosterona, que hoy en día el hipogonadismo como tal, que es el nombre científico que recibe los bajos niveles de testosterona, puede llegar a tener, ¿no? O sea, hoy en día eso es un problema bastante generalizado en los hombres por bastantes cosas que siempre menciono, como puede llegar a ser la masturbación. Cuando tú te estás masturbando mucho, estás desperdiciando tus niveles de testosterona, los estás echando fuera, por así decirlo, ¿no? Cuando la producción seminal que nosotros tenemos es limitada y es la que es. Y a medida que van pasando los años, ya de por sí vamos produciendo menos y menos testosterona. Si la poca que vas produciendo la vas desperdiciando, evidentemente, pues peor. Esa es una de las razones por las cuales hoy en día el hipogonadismo, los bajos niveles de testosterona, pues empiezan a fallar, sobre todo más que nunca, ¿no? Hoy en día es verdad que antes los bajos niveles de testosterona llegaban con la edad y ahora ya no es tanto cosa de la edad, sino que hay gente de 20 años, 18 años, 25 años que ya empiezan a tener problemas sexuales derivados por los bajos niveles de testosterona o problemas anímicos, incluso depresión o el no querer vivir, el verlo todo mal, el estar todo el día en depresión, triste y verlo todo mal, es que mi familia mal, es que mis amigos mal, es que nadie me quiere. Bueno, probablemente tienes un problema de testosterona. Empieza a trabajar en eso. El primer paso es dejar la masturbación, por supuestísimo. Luego también hay que tener en cuenta otras tantas cosas como que no realizamos el suficiente ejercicio físico, tenemos una mala alimentación, no recibimos la suficiente exposición solar. Son cosas que antes, al no tener trabajos tan informáticos en supermercados o cualquier cosa, el ser humano no tenía este tipo de problemas. Ahora sí que lo tenemos la gran mayoría de nosotros, la gran mayoría de la población. Entonces el anillo de Dios realmente es una solución sencilla, básica a este problema. Si tienes un problema, ya te digo, de baja... ¿Cómo decirlo, tío? Pues un estado anímico cambiante, un bipolarismo, ¿no? No muy extremo, no muy heavy, pero sí que de repente estás muy contento y esa misma noche estás llorando en tu cama y estás muy triste. Bueno, eso también es un problema probablemente que se deba a un desajuste hormonal causado por los bajos niveles de testosterona, ¿no? Y otros tantos como puede ser la alopecia. Aunque la alopecia, bueno, por eso a medida que va pasando la edad,
nos vamos quedando también más calvos. ¿Por qué? Porque la testosterona empieza a fallar también, aunque hay más factores a tener en cuenta como pueden ser las vitaminas y otras tantas cosas. Pero bueno, vamos con lo importante. Entonces, claro, el título del vídeo no tenía nada que ver con esto. ¿Puede llegar a mejorar el anillo de Dios en mi vida sexual un 80% en 4 semanas? Pues si estamos hablando del tamaño del pene, por ejemplo, que el anillo de Dios, otra de las cosas que tiene es que funciona también para alargar el pene, ni de coña un 80% en 4 semanas, ni de coña, evidentemente no. Lo que podemos llegar a ganar, yo siempre digo, con el anillo de Dios, en un caso positivo, quizás en un año son 2 centímetros. Evidentemente el anillo de Dios no está hecho para alargar el pene, es un efecto secundario positivo, se podría llegar a decir, pero hay productos que sí que sirven para alargar el pene, como puede ser el Badmate, que ya lo he contado en muchos vídeos en este canal. Pero principalmente el anillo de Dios sirve para lo que sirve, y es para los niveles de testosterona. Luego, si te ayuda para alargar el pene, perfecto, pero no esperas milagros. Milagros los vas a conseguir con otro producto que esté creado para ello, como puede ser el Badmate. Con el anillo de Dios, ni de coña sueñas que en 4 semanas vas a obtener un 80% de ganancia en el alargamiento del pene, porque no va a ser así, no va a ser así, vas a obtener muy poquito en 4 semanas con el anillo de Dios, está claro, y en el mejor de los casos, aún así, ni lo sueñes. Pero bueno, que estamos hablando del 80%, un pene de 10 centímetros llegaría a 18, es imposible, ninguno, ni siquiera una cirugía te garantiza esos resultados en 4 semanas, ninguna, es que no hay opción, no hay alternativa más que trabajar y ser constante quizás con un Badmate o con el anillo de Dios, pero darle muchos años. Entonces, si estamos hablando de alargar el pene, evidentemente es imposible obtener un 80% en 4 semanas de resultados. Si estamos hablando de lo contrario, por los niveles de testosterona, aquí sí que podríamos llegar a hablar más de milagros o cosas parecidas a milagros, a mejorar los niveles de testosterona de una forma sublime. Ahora también te digo, un 80% es mucho decir, evidentemente, es mucho decir, pero sí que podemos llegar a esperar algo más espectacular. ¿Y a qué me refiero? Pues que en 4 semanas es muy probable que incluso personas que sufren de disfunción eréctil puedan llegar a solventar ese problema simplemente utilizando el anillo de Dios. El anillo de Dios es un producto que cuando lo empezamos a utilizar lo empezamos a notar. ¿Cómo lo empezamos a notar? Pues no es que te duela ni es que tengas que notar nada en especial, sino que te empiezas a notar la actitud de toro. ¿Qué significa la actitud de toro? Pues realmente que donde antes ni te planteabas decirle algo a una chica por la calle, pues empiezas a planteártelo y empiezas a decir, oye, ¿te gustaría tomar un café? Cosas que antes no harías porque eras un zombie, porque ibas por la calle así, mirando al suelo, acomplejado por tus bajos niveles de testosterona, y ahora que tienes altos niveles de testosterona, no te da miedo hablarles o no te da miedo tener una actitud más de toro. Eso es realmente como lo notas. O en la práctica sexual, por supuestísimo, donde antes solo podías eyacular una vez, en el caso de no tener disfunción eréctil, donde antes solo podías eyacular una vez, quizás eyacular 2 o 3 veces. En esto sí que podríamos decir que en 4 semanas podríamos obtener una mejora del 80% o incluso más. Todo aquel problema sexual derivado con la testosterona, sí que podríamos llegar a decir que podemos llegar a experimentar una mejoría del 80% en 4 semanas. No lo veo descabellado del todo y no lo veo tampoco que sería mentir ni nada parecido. Es algo posible, incluso algo mejorable. Dicho esto, la mejoría sexual depende del problema que tú tengas y depende de aquello en lo que quieras trabajar. Como ya te he dicho, la capacidad de eyaculación con el anillo de Dios se ve muy mejorada. Sin embargo, si estamos hablando de el alargamiento de pene, como he mencionado anteriormente, pues es algo que el 80% en 4 semanas es algo inimaginable, es imposible, ¿vale? Imposible. Pero esto no significa que sea un mal producto. Todo aquello derivado por la testosterona, insisto, sí que podemos llegar a experimentar una mejoría en 4 semanas del 80%, como puede ser la capacidad de la eyaculación. En eso no hay duda, sí podemos llegar a obtener el 80% de mejoría en 4 semanas e incluso más. En aquellos estados anímicos causados por los desajustes hormonales que nos hacen sentir tristes o muy contentos, ser bipolares, estar en depresión y demás, también vamos a experimentar evidentemente y de forma irrefutable una mejoría muy notoria. Y otras tantas cosas, insisto, derivadas de aquellos desajustes hormonales o derivados del hipogonadismo. Creo que me he explicado bastante bien. Oye, para ser un vídeo que yo considero que era bastante complicado de explicar, considero que me he explicado bastante bien. Entonces, si os ha quedado alguna duda o cualquier cosa,
dejarla en los comentarios, intentaré responder sin ningún tipo de duda, incluso si es un buen comentario igual lo respondo en otro vídeo, porque no ando muy bien de ideas para hacer vídeos. Pero si os ha gustado el vídeo, agradecería un pedazo de me gusta, una suscripción y recuerda que te dejo en la descripción el enlace de anillodedios.com. Envían a todas partes, da igual si eres de Sudamérica, de Estados Unidos, de España, de Europa, da igual, envían a todas partes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.